Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes. Me toca esta mañana conducir el programa Líderes de Opinión. Estamos a sus órdenes y quisiera compartirles que tenemos la grata presencia de un empresario joven, exitoso, con un amplio sentido y vocación social, que además genera empleos y a pesar de su juventud relativa, porque ya es abuelo, lo que pasa es que es un abuelo joven, tiene una experiencia que quisiéramos que nos compartiera, una experiencia y unas vivencias que quisiera que las compartiera con ustedes, nuestros amables radioyentes. Así es que, mi estimado Tony, te agradezco mucho que hayas aceptado nuevamente el reto de venir a platicar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa y a tu público por dedicarnos este tiempo a escuchar. Muchas gracias, Tony. Entramos en materia. Claro. Tony, hay algunas cosas que no son muy comunes y en el caso de tu persona es algo que tú practicas desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Tú, independientemente de ver por tu empresa, por tu familia, por tus empleados, por cumplir como empresario, tienes una actividad que es riesgosa y no muy común. Eres el presidente del Patronato de Bomberos, pero tengo entendido que durante una época, no sé si lo sigas haciendo todavía, ibas a ayudar a apagar incendios. ¿Por qué esa vocación de servicio? Bueno, hoy en día sigo siendo bombero, aparte del presidente del patronato. Pues la primera respuesta es porque me gusta. Y la otra es que, bueno, había la necesidad de tener un cuerpo de bomberos de calidad en la zona conurbada. Yo empecé a los 15 años de voluntario. En la medida que estaba participando más en el cuerpo de bomberos, me fui integrando más en sus necesidades. Y bueno, cuando llego a los 25 años tengo la oportunidad de hacerme cargo del patronato y bueno, pues ya tengo 25 años manejando el patronato. Afortunadamente todo ha ido muy bien, tenemos más equipo, la estación tiene mejor personal, mejores instalaciones, más prestigio también, desde el punto de vista de que trabajamos mejor, servimos mejor a nuestra ciudadanía y la verdad es que es todo un placer y un orgullo. Hay un patronato que me apoya, con el cual trabajamos y tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y bueno, yo creo que finalmente es la manera de dar un granito de arena a nuestra comunidad, de apoyar un poco. Yo creo que en esta vida hay que apoyar uno en lo que uno es mejor o en lo que uno sabe, y en este caso pues es una de mis vocaciones y te digo, me gusta hacerlo, lo disfruto, no importa la hora que sea, con mucho gusto. Si hay un incendio, ahí vamos. Yo y todo el equipo de bomberos, que es un gran equipo humano, gente con una calidad moral y altruista muy, muy elevada, y estamos para servir a la comunidad. Muy bien. Hay algo aquí relacionado con esta actividad y lo comentamos antes de entrar a la plática, lo comentamos al venir llegando. Hay una serie de servidores públicos que tienen un reconocimiento en la comunidad, tienen un sueldo, tienen una cierta imagen, pero el caso de los bomberos es especial. Es un grupo, es un equipo de servidores públicos que arriesgan su vida cada vez que salen a atender un servicio, que además no solamente arriesgan la vida, sino que tienen que estar, llueve, si truena, si relampaguea, si hace norte, si hay inundación, si hace frío, si hace calor, si es de madrugada. Y esto ha hecho que la comunidad le tenga un enorme respeto, pero no solamente eso, sino que además los quiere, los tiene en una muy alta estima. Y esto es obviamente fruto del esfuerzo, del heroísmo, de la dedicación de muchos años de gente que va a dar inclusive en ocasiones la vida por servir a los demás, lo cual merece un reconocimiento especial por parte de la comunidad. Sí, efectivamente es de las pocas profesiones donde la gente, si hay un incendio y ya acabó la jornada de trabajo, pues prefiere quedarse
ayudar que irse. Es un trabajo donde si estamos a vísperas de que entre un huracán o una tormenta o algo donde pueda haber peligro, la gente cuentas con ellos, en vez de estar en su casa cuidando a sus familias, van al cuartel, están al pendiente, donde no hay necesidad de la gente de decirle te quedas un tiempo extra, porque todos están prestos a quedarse. Muchas veces la gente que está descansando, cuando hay algo grande, llegan al incendio y dicen, ¿no? ¿En qué podemos ayudar? Es un trabajo maravilloso, donde la mayoría de la gente no está esperando que se le diga qué hacer, sino están siempre preparados y listos para hacer algo y para ayudar. Eso requiere una alta motivación y un alto espíritu de equipo, porque finalmente se trabaja en equipo. Así es, se trabaja en equipo y se arriesga la vida en equipo. Eso yo creo que es lo que hace que el tema de los bomberos siempre haya mucha unión, mucho trabajo en equipo. Es una experiencia muy, muy bonita. La verdad es que la gente que no ha tenido la oportunidad como yo de trabajar con ellos, se lo pierde. Es maravilloso la hermandad que hay, la sensación que hay cuando trabajas en equipo con gente que todos estamos arriesgando las vidas, que somos gente que llega cuando la gente normalmente está huyendo o la gente se está alejando del peligro, donde sabes que dependes del compañero, pues hasta para entrarte o para salir de un incendio. Es algo, es muy bonito. La verdad es que por eso yo creo que en el mundo hay tantos bomberos y muchos de ellos son voluntarios, ¿no? En muchos lugares del mundo, incluso en México, los bomberos son voluntarios por el hecho de que es una profesión que a la gente le gusta ayudar. Muy bien, pues desde aquí les mandamos un saludo muy afectuoso a los bomberos y les decimos que la comunidad les tiene un gran respeto, una gran estima, pero por si eso fuera poco, además los quiere. Así es. Hablando ahora de la cuestión empresarial, Tony, ¿cómo está la situación en México en estos momentos de cambio, en estos momentos donde hay problemas en muchos países del mundo y donde México no es ajeno a algunos de esos problemas? ¿Cómo ven los empresarios jóvenes como tú la situación actual del país? Bueno, definitivamente hoy el mundo está interconectado, o sea, pasa algo en China y nos repercute acá de alguna forma, o pasa algo en la India y repercute también aquí. Yo creo que hay muchos factores incidiendo hoy sobre la economía en México. Dentro de lo que yo como empresario puedo sentir es que seguimos teniendo una reforma fiscal incompleta. Cada vez que hacemos mejoras, de repente hay que tocar algunos puntos que al gobierno le son difíciles, o por cuestiones sociales o por cuestiones de compromisos con sindicatos o con otros entes económicos, y son decisiones que se aplazan. Entonces, vamos teniendo reformas fiscales a modo de intereses que no son realmente las reformas fiscales que requiere el país. Si bien es cierto es que a los empresarios y toda la gente, porque todos pagamos impuestos, no nomás los empresarios, si es una imposición, se llaman impuestos, nadie lo hace por gusto, sino porque tiene que. La realidad es que no hemos tenido en el país desde hace muchísimos años un esquema fiscal que sea el idóneo. ¿Para qué? Para que el contribuyente, por un lado, vea que su dinero es mejor aprovechado, y una estructura que haga que todos paguen. Hoy todavía la carga fiscal del país reside sobre el 35, máximo el 40% de la población, cuando debería de caer en el 100% de la población. En los últimos años ha seguido creciendo el tema de la informalidad, porque el esquema fiscal a veces es tan complejo, tan complicado, que hace la gente a veces no se acerque a pagar sus impuestos, aunque es una imposición, por lo complicado y caro a veces que es hacerlo. Independientemente de que creo que ha desalentado a la inversión, porque pues hoy en día pues al que invierte su dinero en un negocio y se arriesga en un negocio, cuando la empresa pierde dinero, pues está uno solo. Y el día que la empresa gana dinero, pues de entrada hay que pagar el 10% de PTU de los trabajadores, que es un impuesto. Hay que pagar el 30% de impuestos sobre la renta, más aparte a la hora que el empresario retira sus dividendos hay que pagar otro 10%, lo que hace que sea un 50%, más si excede uno determinado monto de ingresos es otro 5% adicional. Entonces tienes un esquema fiscal donde el empresario, cuando gana dinero, que no siempre gana uno dinero,
estás pagando el 55% más prediales, más emplacamientos, más otros impuestos que tienes que pagar. Entonces hace que a lo mejor el empresario le queda un 40% de lo que se ganó. Y muchas veces, a veces es triste el tema de la persecución un poco y el estigma, ¿no?, que se hace por algunos líderes populares, casi decir es que los empresarios no pagan impuestos. No estamos pagando cuando hay utilidades y nos quedamos con el 40% de lo que la empresa ganó. Algunos impuestos se tienen que pagar ahí o no utilidades, ¿eh? Así es. Por ejemplo, el famoso IEPS. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el empresario Tony Chedraui Volado. Y estamos hablando sobre la cuestión fiscal, que es algo que nos inquieta a muchos. Quiero decirte, Tony, que a mí me ha tocado escuchar a gente que protesta mucho cuando tiene que pagar impuestos, porque dice, pago muchos impuestos, si al menos los utilizaran bien, los pagaría yo con gusto, pero los pago a disgusto porque a mí me exige el gobierno cuentas, tiene inclusive mi contabilidad electrónica, y me exige cuentas de lo que gano, cuentas de lo que gasto, cuentas de a quién le compro, hay que ver si lo que estoy comprando es deducible o no es deducible, etcétera. En cambio, quienes administran el dinero, pues no siempre son transparentes, escasea el dinero, cada vez pagamos más impuestos, pero el dinero escasea para lo elemental, no hay dinero para pagar pensiones, no hay dinero para pagarle a la burocracia, o al menos no hay dinero suficiente para comprar las medicinas de los hospitales públicos, en fin, se ve una serie de carencias a pesar de todo lo que pagamos de impuestos. Y la explicación que muchos se dan es porque es mal administrado en unas ocasiones, porque están invertidas las prioridades en otras, y otras más, pues simple y sencillamente porque se lo roban. Entonces yo creo que para poder hablar de pagar impuestos de una manera completa, justa, donde la gente esté medianamente contenta, pues esos impuestos o el dinero de esos impuestos se tiene que ver reflejado en automático en la infraestructura, en los servicios, etcétera. Bueno, yo creo que terminando con el tema de la reforma fiscal, urge una reforma fiscal integral donde todos paguemos en la medida del ingreso y de la utilidad de cada quien. Y el otro tema es el gasto fiscal, o sea, con lo que se gasta el gobierno, el dinero que ingresa. Y ahí creo que totalmente este país ha vivido toda su vida con una opacidad presupuestaria, donde las cuentas nunca se dan de forma clara, transparente, ni las municipales, ni las estatales, ni las federales, ni de muchas dependencias. Realmente son pocos los casos donde encontramos un alcalde que lleva su contabilidad en orden, sus chequeras en orden, casos contados de los gobiernos del estado y algunas dependencias federales. Son menos las que llevan las cosas bien que las que le llevan las cosas, creo que de forma opaca o a veces de forma hasta incorrecta o dolosamente mal, ¿no? Porque pues lo vemos todos los días, ¿no? En noticias, en que el dinero no alcanza, y cuando el dinero no alcanza, pues puede ser muchos orígenes, ¿no? Puede ser porque estamos haciendo mucha obra o mucho gasto en cosas que se ven y todo, pero cuando no se ven, pues bueno, hay otra más que es una mala administración. Y creo que eso toca todos los rincones de la administración pública federal, estatal y municipal, salvo, te digo, honrosas excepciones de algunos alcaldes o gobernadores que hacen las cosas bien. Y yo creo que tenemos que buscar la forma en transparentar todo. Se nos pidió a las empresas facturas electrónicas, se nos pidió contabilidad electrónica, se nos ha pedido una serie de cosas que desgraciadamente al gobierno no se le exigen. Entonces yo creo que el primero que debería de hacer Hacienda es pedirle a los mismos municipios su contabilidad electrónica, su facturación electrónica, a los estados y a todas las dependencias federales, de tal forma que ellos tengan la radiografía de todo lo que está pasando, no nomás con las empresas, sino con las dependencias. Y después, yo creo que no es un tema de leyes, porque lo que ha pasado en México es que para solucionar los problemas que se van presentando, seguimos haciendo leyes nuevas y leyes nuevas y leyes nuevas. Y el problema que tenemos es que para la gente que sí cumple las leyes se ha hecho muy pesado y muy complicado cumplirlas, y a veces está uno sujeto a multas y a riesgos muy graves. Y a la gente que nunca cumple las leyes no le importa qué tan complicadas sean las leyes, porque ellos de todos modos se las van a ingeniar para no cumplirlas. Entonces es un tema de fiscalización, es un tema de responsabilidad, es un tema de división de poderes que tristemente todavía no se ha hecho realidad, a pesar de que tiene muchos años, ¿no?, donde los poderes están repartidos, pero finalmente pues el tema del poder
o el tema de las amistades, o el tema de ser del mismo partido, o ciertas cosas, complica que esa división de poderes haga que esa mecánica que en la ley y que en los libros suena muy bonita, sea una realidad, ¿no? Hoy en día muchos siguen siendo cómplices de otros, y ¿qué pasa finalmente? Pues que en esa complicidad del pueblo, el pueblo siempre pierde, ¿no? Porque no hay escuelas, no hay hospitales, no hay caminos, y lejos del tema que se traduce en economía, también se traduce en vidas humanas, ¿no? Por la falta de seguridad, o por la falta de un buen camino, o de un buen puente, el pueblo es finalmente el que queda pobre, el que queda desprotegido y el que paga los platos rotos de una mala administración, cuando algunos de nuestros gobernantes se acaban enriqueciendo, terminan su periodo, se van al extranjero, o siguen su carrera política, incluso con el dinero fuera del país, ¿no? Hace unos días encontré en mi oficina una hojita que recorté del periódico hace cosa de 1 año y medio, 2 años. Y es un artículo de Sergio Sarmiento que dice: el gobierno federal regalará 13 millones de televisores. Esto le cuesta al país 25,000 millones de pesos que se aprovecharía mejor si se dedicaran a salud o educación. Por lo visto, al gobierno le preocupa más la televisión que la educación y la salud. Así. La guardé, y esto tiene una vigencia total. Tenemos carreteras muy deterioradas, tenemos un Estado de Derecho en situación crítica que requiere 7% de impunidad, ¿no? Requiere una terapia intensiva. Así es. Y bueno, si queremos que esto cambie, pues tenemos que pedirle a las autoridades que modifiquen su actuación. Somos un país muy rico, pero muy mal administrado. Y yo creo que ahí tenemos los empresarios una tarea para poder hacer oír nuestra voz con respeto, de manera propositiva, pero necesitamos ser escuchados. Si somos los que pagamos impuestos, o los causantes que pagamos mayores impuestos, valdría la pena que se nos tomara en cuenta nuestras opiniones, que abonaran al bien común, no para pedir privilegios especiales ni cosas por el estilo, sino para pedir una mínima dosis de sentido común. Sí, realmente en muchos casos, ya lejos del tema delictivo, o del tema de falta de infraestructura, o del tema de cualquier tipo que lastima mucho a la sociedad, ya es un tema a veces de ofensa a la inteligencia humana, ¿no? A veces las formas tan burdas en que, pues ahorita el mismo INEGI, ¿no? Están modificando los parámetros para medir la pobreza, como para pues, sí, bueno, pobres. pues que nadie se va a dar cuenta. O sea, además, ¿con qué finalidad, no? El tema de la inflación, seguimos escuchando que la inflación tiene niveles mínimos históricos, cuando toda la gente sabe, hasta la mamá del rincón más alejado de este país sabe que las cosas han subido de precio, y no al 2%. O sea, entonces volvemos al esquema donde el mismo sistema trata de engañar a la gente, pues para decir, sí estamos trabajando. ¿Por qué mejor no dedicamos todo ese esfuerzo y todo ese tiempo en que andamos viendo cómo engañamos? En lugar de maquillar las cifras, ¿por qué nos ponemos a trabajar? Claro, o sea, la verdad es que yo soy un convencido de que la mayoría de los problemas del país tienen soluciones rápidas y poco costosas, pero es un tema de voluntad. A mí me ha tocado colaborar en asociaciones, me ha tocado colaborar con alcaldes y con gente que nada más teniendo la voluntad logran arreglar las cosas. El tema económico no es lo importante para sacar a este país de la pobreza. Lo primero que necesita este país es voluntad de cambiar, y la voluntad se la tenemos que exigir desde el presidente hasta el niño que ya cumplió la mayoría de edad, o que tiene, incluso es menor de edad, que aprenda a cruzar la calle donde debe ser. Es un tema de disciplina, es un tema de educación, es un tema de orden, y si no disciplinamos a la gente, si no nos educamos, si no nos capacitamos, no vamos a salir del hoyo. No es un tema de dinero. El dinero, estoy seguro que tarde que temprano va a llegar, y además ahí lo tenemos. Tú lo dijiste hace rato, México es un país muy rico. A veces estamos regalando el dinero a programas sociales donde son supuestamente para la ayuda alimentaria, que muchas veces se desvían hasta con fines políticos, y la educación sigue en un segundo plano. El problema de la educación es que es un tema de largo plazo. La educación no se arregla en 1 año o 2 años. La educación se tarda a lo mejor casi una generación en arreglar. Pero el problema es que hoy yo le preguntaría a todos los mexicanos, o sea, hoy no hemos arrancado todavía un programa de educación integral eficiente. O
O sea, la misma Secretaría de Educación Pública, hasta en el problema del calendario escolar cada año, hace barbaridades. Sí. O hasta con el tema del horario de verano, andamos titubeando, que si en Quintana Roo sí, que si no. O sea, perdón, son cosas que en otros países del mundo se resolvieron hace 30 o 40 años. Y aquí hoy en México todavía no podemos tener un calendario escolar inteligente. Llega un sexenio, lo cambia, llega otro, lo mueve, a veces atendiendo reclamos sindicales, esa, perdón, le voy a decir tontería de quitar un viernes cada mes para que los niños para que los maestros se capaciten. Se me hace un absurdo. Que se capaciten en la tarde. Que se capaciten como hacemos todos, en la tarde o en el noche, sábado o en domingo. Sí. Pero le pegamos, mucha gente, el tema de la educación en México es hasta un tema de guardería. Hay mamás y papás que trabajan, no pueden cuidar al niño. Y resulta que llega una administración nueva y hace cambios. Ahorita estamos viendo cambios en los libros de texto que todavía ya los van a soltar y ni siquiera están consensados de forma inteligente. Entonces, y además algunos terribles. No podemos. Vamos a ir a una pausa, sí. Vamos a ir a una pausa. Regresamos en un momento más. Está muy interesante la plática y estamos tocando temas que no siempre se tocan con la objetividad, la claridad, la sensatez, el respeto, pero la precisión también que estamos tocando en esta ocasión. Así es que en un momento más regresamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con Tony Chedraui Volado, empresario exitoso y además persona comprometida con su comunidad. Me estabas platicando el tema estamos con el tema de la educación. De la educación. Definitivamente yo creo que nos falta educación. Cuando hablamos de educación no es nada más decir hola, buenos días, ¿cómo estás? No, es todo un esquema de formación integral del niño, que tiene que ver con leer, con sumar, con restar, pero tiene que ver más allá a veces con el tema del pensamiento, de la objetividad, de la subjetividad, del razonamiento, y la verdad es que estos temas, yo me acuerdo que ya en 1970 se platicaba que el modelo educativo del país estaba mal, y en los 70 igual, y ya en aquella época eran casos de éxito Japón, y después Corea, y después otros lugares del mundo, y resulta que aquí en México, yo creo que entre temas de gobiernos son tema político, temas sindicales, y temas de que a veces creo que la pobreza es un buen negocio para el sistema, porque genera muchos votos. Genera muchos votos y si la gente, hay que decirlo con todas las letras, si la gente tiene menos dinero, el voto es más barato, ¿sí? Aparte de que ya la gente teniendo más dinero o no vende su voto o va a querer más dinero por su voto. Entonces hay mucha gente que se ha beneficiado en este país por la pobreza y a veces el discurso es como doble, ¿no? Queremos mejores escuelas, queremos esto, pero la lana, en vez de darle más dinero al sistema educativo y cuidar que se use mejor el dinero, le damos menos dinero, o apapachamos más a los líderes sindicales. Creo que la reforma educativa en general fue buena, o sea, había muchos vicios en las prestaciones y en muchas cosas que tenían eso de heredar plazas. No, las plazas no se pueden heredar aquí ni en ninguna empresa, o sea, nadie tiene derecho a un puesto de trabajo más que la persona que lo trabaja. Y que ya se lo ganó. Y me regresaría a las palabras de Zapata, ¿no? Que les gustan mucho a los políticos, la tierra es de quien la trabaja, entonces yo diría, la plaza de la escuela es de quien la trabaja. Eso no puedes darle un puesto de trabajo en ningún lugar a una persona porque es hijo de fulanito que fue maestro o porque fue petrolero o porque fue, entonces significaría que yo mañana tendría que agarrar a todas las personas que llegaran con capacidad o sin capacidad a mi papelería y decirle, bueno, tú tienes trabajo porque tu papá tenía este puesto de trabajo. Y además, como pasó en México con el mayor de los cinismos, esta persona se iba y vendía la plaza o la rentaba, ¿no? Entonces era un esquema absurdamente de lo más nefasto, y en manos de ellos estaba la educación de los niños, caro, donde el dinero se manoseaba mucho y muchas veces a los maestros se les pagaba poco o se les sigue pagando poco y los líderes y los gobiernos estatales se estaban quedando con la lana, ¿no? Entonces, yo creo que la reforma en general es buena. Realmente el puesto de docente o de maestro es un trabajo como cualquier otro, tiene que estar la gente capacitada. En muchos países de Europa, los puestos en las escuelas son de los mejores maestros, no de cualquier maestro, y se paga muy bien. Entonces, oye, creo que al final en México, cuando vemos lo que se gasta en educación, es mucho dinero. O sea, México estudió un esquema más planito de educación integral. Yo creo que los maestros, que son los que dan clases, podrían ganar mucho más dinero del que ganan hoy, porque mucho del dinero se pierde en la burocracia, en la estructura, en el sindicato, en
En los delegados. En los delegados, etcétera. Entonces la educación sigue siendo deficiente y mientras el país no le ha puesto una educación buena, pues lo único que va a pasar es que vamos a tener gente que no va a estar preparada para llevar este país a otros niveles. Yo a veces también creo que la educación no lo es todo en la vida, porque veo muchos casos en otros lados, en Estados Unidos pasa, muchos casos de migrantes, gente humilde, gente que apenas si sabe hablar español, que pasa en Estados Unidos y a la vuelta de 2, 3 años tienen dinero, les va bien, incluso mandan dinero a su familia, trabajan como burros, trabajan 2, 3 trabajos al día, pero es que la misma gente que aquí no puede producir, allá está produciendo porque hay la oportunidad. Porque están las facilidades y aquí están las dificultades. Así es. Y la misma persona se va porque allá hay un esquema flexible de trabajo donde tú puedes trabajar 4 horas en un trabajo, 8 horas en otro, 6 horas en otro, y la gente está buscando dónde colocarse. Yo he tenido la oportunidad de platicar con gente allá que incluso decían, no, yo andaba con el tema de las drogas y yo andaba con gente mala, y acá son contratistas y gente que le va bien porque tuvo la oportunidad de ponerse a trabajar, y acá no estaban teniendo las oportunidades. Entonces, a veces te digo, lo que me da mucho coraje es que el discurso político es muy bonito, pero cuando volteas a ver el discurso atrás está vacío. O sea, no estamos generando un sistema de seguridad en el país. La impunidad es del 97%. O sea, a veces no hay seguridad ni en la tenencia de la tierra, o en que mucha gente puede ir a atender su finca, su rancho, porque les da miedo ir, o que pueda transitar libremente sus cargas, como hoy está pasando en Oaxaca o en Michoacán. Entonces necesitamos darle a la gente seguridad. Habiendo seguridad viene trabajo. Hoy veía en las noticias que hay 10 empresas que se fueron ya del país por temas de seguridad, empresas grandes. Se regresaron a Estados Unidos y otras a Canadá. Entonces tiene que haber seguridad, tiene que haber un sistema fiscal lógico, coherente, que haga que todos paguemos. Tiene que haber educación, y yo creo que este país no está condenado a seguir mal. O sea, este país ya tiene que romper esos moldes que nos han atado muchos años a una mediocridad o a un exceso de trabajo que para mucha gente no le genera dinero, porque hay que decirlo, mucha gente trabaja muy duro en este país. En la Ciudad de México hay gente, Paco, que hace 1 hora y media para ir a su trabajo, o sea, o 2 horas. Se me hace poco, hay gente que son 3 horas. O más. Entonces, y otras estás hablando de una persona que llega 8 horas a su trabajo, cumple con su trabajo, se echa 2 horas, 1 hora y media, 3 horas de trabajo, o sea, está 12 horas fuera de su casa. Son buenos trabajadores y al final de cuentas no están pudiendo tener los recursos para llevar a sus familias a otros niveles, y yo creo que no se vale. No se vale porque vemos gente que llega al poder, gente que no tenía trabajo, que tenían una brillante carrera política, pero no eran políticos brillantes, y de repente en 3, 4, 5, 6 años son multimillonarios. Hasta avión tienen algunos. Y varios, que además no los pagan. Y muchos de esos trabajadores pasan los años, se vuelven viejos y siguen siendo gente sin recursos. Mucha gente incluso después se queda hasta sin seguridad social. Entonces, pues, o sea, sí hay dinero. Lo que no hay es la forma en que las cosas se estructuren de una forma en que el país vaya a salir adelante. Hay una frase tremenda que en algunas ocasiones cuando hay manifestaciones porque no se les paga a los jubilados o a los trabajadores o a X que está demandando un pago justo, sacan un letrero que dice: no faltan recursos, sobran ladrones. Así es. Sí, tristemente es. Y tristemente, Paco, ojalá fuera un problema de hoy. Yo le oí de las palabras de mi abuelo en 1976, decir una mala palabra contra un presidente por una mala decisión. Y me tocó ver en el 82 a un López Portillo nacionalizando la banca y enrollándose casi en la bandera. Decisiones, que han lastimado al país mucho. O sea, si el presidente en su momento pensó que los banqueros estaban ganando mucho dinero, pues lo único que debió haber hecho es haber dado más concesiones a más bancos, abrir la competencia. Para que a través de la competencia bajar. Y dicho sea el caso, y me atrevo a decirlo en tu programa, decirlo en las cámaras, el tema de la nacionalización petrolera fue otro gran error del país. Y de la nacionalización de la industria eléctrica. Y ahí, perdón, hasta el otro día estaba viendo un video de cómo la gente llevaba sus gallinas y su dinero. Ahí robaron al pueblo con un populismo de decir, bueno, es que los petroleros están ganando mucho dinero. Y no lo digo porque sea empresario, lo digo porque soy mexicano.
se le hizo mucho daño al país. Si había muchas compañías que estaban llevando mucho dinero por el petróleo, pues es muy fácil. Le abro la puerta a más empresarios y le doy pozos al que me pague mejor. Entonces el país se queda con su renta petrolera, como pasa en los países árabes, como pasa en Estados Unidos. Realmente el país tiene los recursos del petróleo y la administración de la sacada del petróleo que la haga quien es experto en hacerlo. ¿Qué creamos después de la nacionalización petrolera? Que eso hoy lo estamos resolviendo y no oí a ningún diputado, ningún senador hacer esta crítica que estoy haciendo ahorita de una muy mala decisión, porque Lázaro Cárdenas en su momento era como un héroe y eso nos lo quisieron meter en la escuela cuando yo creo que realmente era un villano, porque hizo una pésima decisión. Además repartió muchas tierras, sí, pero repartió lo ajeno. Así Él es. y su familia tenían la diferencia. Entonces hoy, casi 70 años después, 80 años después, estamos arreglando una decisión mal tomada por un gobernante que hoy tiene al estado de Campeche hundido, al estado de Tabasco hundido y al sur de Veracruz hundido en un problema laboral de gente que ganaba muy bien en el sector petrolero, que hoy no tiene trabajo. Creo que en el futuro van a volver a colocarse muchos de ellos en la nueva industria petrolera. Pero bueno, son decisiones que se toman mal por falta de capacidad o por falta de asesoría a un presidente y hacen un grave daño al país. Y lo mismo pasó con la banca, y lo mismo pasó con Salinas, y lo mismo pasó con muchas cosas en este país. Y la verdad es que los políticos todavía después tienen el empacho. Hoy vi a Carlos Salinas en la tele hablando, decía, qué sinvergüenza, ¿no? O sea, criticando a otros gobernantes cuando le hizo mucho daño al país. Le reconozco que hizo muchas cosas buenas, pero también tuvo la malicia de hacer unas cosas muy malvadas por este país. Y parece que se nos olvida y parece como que así son las cosas. Y yo le diría un poco a la gente algo. Mientras sigamos vendiendo nuestro voto por una despensa o por 500 pesos, no vamos a tener el derecho de exigirle a ningún gobernante que haga las cosas bien. Y el problema es que hoy en día la gente está llegando al poder, no la que debiera llegar. Está llegando en muchos casos gente con poca capacidad. La que tiene el recurso para comprar los votos. La que tiene el recurso para comprar votos, o el que tiene el valor de enfrentarse a una elección, porque a veces habrá quien tenga el dinero, tenga las ganas y todo, pero también tiene miedo de enfrentarse a una elección porque a veces no es fácil, como esta que acabamos de pasar, y el país sigue secuestrado por muchos casos, por gente que hasta con problemas psicológicos está gobernando. Yo para que una persona entre a mi empresa le hago un examen psicométrico, no importa si va de bodeguero y no importa si va de gerente, y mucha gente entra a manejar este barco que puede ser una ciudad, un estado, un país, y trae graves problemas psicológicos, y le estamos dando trabajo de alcalde o de edil o de gobernador o de presidente de la República cuando no están aptos psicológicamente para tener un puesto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cambiar las cosas y atrevernos ya a cambiar las cosas y exigir, porque nuestros gobernantes no son reyes como ha pasado, son empleados y debe ser gente como el director de una empresa, gente que respetemos, que creamos que tienen la capacidad de estar, que lo elegimos por ser el mejor y como te decía, no por tener una brillante carrera política, sino por ser un político brillante, o sea, por ser alguien bueno. Y no tenemos que ir lejos, o sea, la verdad a mí me ha sorprendido ahorita que está la campaña en Estados Unidos, los discursos de Barack Obama creo que ha sido un muy buen presidente para los Estados Unidos, y cuando analiza un poco el tema de su persona, la sensibilidad que tiene en todos los casos, se puede equivocar como cualquiera. La sensibilidad y la sencillez. Te das cuenta el nivel tan alto que tiene la persona, él y su familia. Claro. Y te vas a otros países como Angela Merkel en Alemania y te das cuenta que es gente con muy alto grado de preparación, y es lo que necesitamos darle, o sea, necesitamos premiar, necesitamos que en México lleguen al poder los mejores. No los que pueden llegar, sino que lleguen los mejores, pero para eso tenemos que aprender a votar, tenemos que aprender a escoger, y tenemos que exigir que a la gente se le cuestione su patrimonio, se le cuestione su capacidad formativa, universitaria, y que se le cuestione su patrimonio. Porque no se vale que la gente, muchos de ellos, entran con pocos recursos y salen no millonarios, salen multimillonarios. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento más. Mencionaste sindicatos varias veces, quiero que platiquemos un poco sobre los sindicatos. No se vaya, seguimos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión, estamos platicando esta mañana con el empresario Tony Chedraui Volado sobre diversos temas. Sobre todo sobre tareas que tenemos que poner los mexicanos, porque no nada más para cambiar al país necesitamos pagar impuestos, necesitamos votar,
no con el hígado, sino con la cabeza, Con la razonar cabeza. nuestro voto, escoger los mejores, pero además tenemos la obligación de darle seguimiento, de darle acompañamiento a los gobernantes para ver que en los 3 o en los 4 o en los 6 años no se desvíen. Cuando alguien contrata, y tú pones un ejemplo, cuando alguien contrata a un gerente o un director para una empresa, no le dejan ahí el cargo y se va de paseo el dueño 4 años o 6 años y regresa a ver qué cuentas le da. Así Van a es. estarlo revisando cada mes, cada 2 meses, cada semestre, qué resultados tuvo al año, para que realmente esa empresa crezca y no vaya a ser que cuando regrese el dueño haya quebrado la empresa. Así es. Aquí comentamos también un término o un grupo de personas que están metidas en sindicatos, que pertenecen a un sindicato. Yo en lo personal creo que los sindicatos son necesarios porque son son interlocutores, es una forma de mantener el equilibrio, es más fácil en un momento dado entenderse con 2 o 3, y hablo en el buen sentido de la palabra, con 2 o 3 dirigentes que reunirme a lo mejor con 1,000 trabajadores. Va a ser complicadísimo hacerlo, pero también es importante que esos sindicatos tengan plena conciencia del papel que hacen o el papel que desempeñan para ayudar a que la empresa crezca. Así es. Todo el mundo quiere ganar mejor, todo el mundo quiere tener más prestaciones, todo el mundo quiere tener ciertas comodidades, y un sindicato que trabaja de la mano con la empresa hace que la empresa crezca, que la empresa se fortalezca, y una empresa que se fortalece y que crece puede pagar mejores sueldos, puede dar mejores prestaciones. Sí. Pero eso a veces no se entiende. Me da la impresión que a veces el papel de algunos, no todos, pero de algunos sindicatos es de un antagonismo total. Vamos a ver cómo exigimos más. Está bien, ellos tienen que exigir, pero ¿qué van a dar a cambio? Es decir, voy a pedir más vacaciones. ¿Cómo le voy a hacer para aumentar mi productividad de tal manera que se justifiquen las vacaciones que voy a pedir adicionales? Sí. Eso a veces falla mucho. Y ahorita tenemos 2 problemas. Entro en materia directa. Tenemos problemas con la CENTE, que tiene el sureste y algunos estados del país lo tiene de cabeza. Y también aquí a nivel local tenemos el sindicato del SAS. Platícanos sobre el tema. Bueno, yo creo que el tema del sindicalismo en México es complejo. Yo creo que los primeros sindicatos tienen su razón de ser. Como tú decías, la interlocución, el buscar mejores prestaciones, el darle pues unos buenos derechos laborales a los trabajadores que muchas veces eran explotados, o al día de hoy son explotados, porque también hay gente explotada al día de hoy. Pero las cosas empiezan a complicar cuando estos líderes sindicales toman poder y después son invitados o son parte del partido político que está en el poder. Entonces empiezan a hacerse concesiones que no se debían de hacer en el buen sentido de la palabra. O sea, si a lo mejor yo soy el líder petrolero, pero también soy del partido, entonces digo, oye, pues el aumento laboral, dame 15 días más de prestaciones para capacitación. Entonces, al final de cuentas, ¿qué le pasa? Vamos a poner un ejemplo en Pemex, se llenan de prestaciones y se llenan de gente, porque además ya son plazas ganadas y las famosas conquistas laborales, y llega un momento que una empresa no puede caminar, porque tiene más trabajadores de los que tiene, debe de tener, y además tiene más prestaciones de las que otra compañía que no fuera esa está cargando. Yo lo viví en el SAS. En el SAS me invitaron, Paco Gutiérrez de Velasco me invitó a ser consejero ciudadano cuando fue alcalde, y me acuerdo, eso fue hace casi 12 años o 13 años, me acuerdo que en ese momento al SAS le sobraban 200 trabajadores. Y cuando se van involucrando y viendo cómo opera el sistema, que además operaba en números negros, hay que decirlo, porque es un monopolio y básicamente, aunque la administración no era la mejor, no era mala, el sindicato le sobraban 200 plazas y tenían 6 meses de prestaciones laborales. Yo alguna vez les dije, oigan, si esto fuera una empresa, la quebramos. O sea, hay que hablar con el sindicato para bajar las plazas y hay que ajustar las prestaciones a cosas razonables, días de aguinaldo razonables, despensas razonables, a cuestiones, pero como todo esto está ligado al gobierno, después se van ayudando entre los líderes y los políticos y se van echando la mano y se van haciendo concesiones adicionales a las que serían buenas para la empresa.
Y el problema es cuando se pone el sindicato por delante de la empresa, ahí se acabó todo. Una empresa no puede estar atrás, ni de su dueño ni de sus trabajadores. La empresa tiene que ir por delante de todos y nosotros tenemos que ir atrás de ella empujándola. Porque es la materia del trabajo, y cuando se acaba la materia del trabajo, pues yo como propietario me puedo quedar sin trabajo, y tú como líder sindical te puedes quedar sin la fuente de empleos, tú como trabajador también. Entonces no puedes, como dicen, matar a la gallina de los huevos de oro. Y eso es lo que ha pasado en muchas empresas en el país, y principalmente en las de gobierno, donde el mismo gobierno les daba a sus líderes, por ser amigos del partido, concesiones. Ahora, yo iría ya no a lo que pasó. Yo buscaría un tema de las nuevas relaciones laborales del siglo XXI. O sea, a veces estamos tan metidos en los problemas que no resolvimos hace 15 o 20 o 30 años que no estamos viendo lo que viene. ¿Qué pasó hoy con los jóvenes? Los jóvenes hoy no quieren sindicatos. Hoy los jóvenes no les importa estar 1 año, 2 años en una empresa y cambiarse a otra. Cuando nosotros éramos jóvenes, la gente le interesaba hacer carrera en una organización. Hoy la cuestión laboral se mueve muy rápido, y hoy también el tema de la flexibilidad que tiene que tener una compañía ante el mercado también tiene que ser muy, muy rápida. O sea, no puede estar una empresa, mañana a lo mejor una armadora de coches necesita 300 trabajadores más, tiene que tener la capacidad de poderlos contratar, y también tiene que tener la capacidad de que si en 2 años esa línea de producción desaparece porque ese modelo desapareció, en poderlos liquidar. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no podemos estar pensando como en el pasado, si son conquistas laborales y porque yo tengo 500 plazas se me respeta. No, la empresa necesita 500 plazas, las tienes, y la empresa mañana necesita 300, hay que liquidarlos. Tendrán que irse a otro lado, pero la fuente de trabajo sigue existiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa planta dentro de 5 o 10 años más, si sobrevive, pues a lo mejor mete 10,000 trabajadores más. No lo sabemos. Y esas son las nuevas flexibilidades que hay en las plantas de producción hoy en día en todo el mundo. Mucho del trabajo, y tenemos que irnos acostumbrando, se ha ido a robots. ¿Por qué? Porque las empresas están tratando de ahorrar, y los robots son una inversión fuerte, pero es un ahorro a largo plazo. Entonces, ya entender el tema sindical como lo entendíamos, no creo que sea posible. México tiene que cambiar, los sindicatos tienen que trabajar en cambiar también, en modernizarse. Yo me pregunto si el sistema del sindicato del SAS hubiera entendido hace 8 o 10 años que le sobraban 200 trabajadores, y hubiera negociado con la empresa como se le pedía y los hubiera quitado, a lo mejor hoy SAS estaría en otras condiciones, y si las prestaciones laborales se hubieran ajustado, a lo mejor la fuente de empleo estaría ahí. Pero ahí, bueno, aparte de que hubo malos manejos en los últimos 10 o 12 años, también hubo un abuso del sindicato que sé por ahí, que creo que hoy le sobran 500 trabajadores. Entonces no puede ser. O sea, no puede ser que una empresa, sea pública o sea privada, esté cargando una carga laboral mayor a la que requiere. Y en esa parte tenemos que ser muy eficientes y anteponer siempre a la empresa. ¿Qué le pasó a Mexicana de Aviación? La empresa fue sujeta a un fraude interno, donde la empresa la saquearon para venderla o para quebrarla. Pero el sindicato en su momento, tú sabes que pudo haber hecho muchas cosas para que la empresa tuviera mejores números. Y el sindicato, cada vez que se sentaban a negociar, era muy objetivo en que ellos no podían ceder y ellos no podían hacer nada por la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues hoy en día pues hay una buena cantidad de desempleados de Mexicana de Aviación. Se murió la gallina de los huevos. Así es. Y eso pasa en todos lados. Creo que las leyes laborales en cuanto a los sindicatos hay que cambiarlas. No pueden ser las plazas una conquista. O sea, podrán ser una proporción de los trabajadores la conquista, es decir, bueno, si la empresa tiene el 20% o el 50% o el 80% de sindicalizados, si la plantilla crece, pues crecen, y si la plantilla se achica, se achican. El otro tema es las reelecciones de los líderes sindicales. Es nefasto que un líder sindical se quede 10, 15, 20 o 30, 40 años, porque para lo único que sirve es para que se enriquezcan, para que coloquen familiares y para que a costillas de los trabajadores afecten al mismo sindicato. La opacidad en el manejo de los números, y lo platicamos antes del programa, lo único que está abriendo la puerta es a que incluso muchos fraudes fiscales que hoy en día se hagan a través del esquema de sindicatos, porque como los sindicatos grandes del país son amigos del gobierno, no se les exige a nivel fiscal una transparencia como se nos exige a las empresas. Entonces hay que buscar la forma de que los sindicatos sean transparentes en sus números, factura electrónica, contabilidad electrónica, rendición de cuentas. La declaración del estado de resultados debería ser pública, exigible, cada 6 meses para los trabajadores, porque los sindicatos realmente son de los trabajadores, no son de un líder sindical.
Entonces, de esa forma, darle transparencia para que vean si su líder sindical está trabajando y lleva bien los números o se está robando el dinero. O sea, hay que darles las gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el señor licenciado en Administración de Empresas Tony Chedraui Volado, y estamos tratando diversos temas relacionados con el país, con las empresas, y ahorita estamos hablando de los sindicatos. Comentabas de los sindicatos que tenían que rendir cuentas, que esto era en beneficio desde luego de los trabajadores, porque finalmente el dinero que manejan son sus cuotas. Así es, sí. Comentaba alguien, y no sé qué tan cierta sea la noticia que leí en el periódico hace unos días, que al sindicato del CENTE le habían dado 1.500 millones de pesos para que anunciara en lo que consistía la reforma educativa. Y obviamente parece ser que no anunciaron nada. ¿Dónde fue a dar ese dinero? No lo sabemos, pero es dinero que sale de los impuestos de los mexicanos. Por lo tanto, tenemos derecho a exigir cuentas, a pedir transparencia y evitar ocurrencias de este tipo, si es que queremos que este país cambie, que este país mejore y que este país avance. Sí, y tristemente, por unos pocos, por estos líderes sindicales y por estos grupos de choque que manejan esos líderes sindicales, pues está afectando la imagen del 95% de los maestros de este país, que la verdad en muchos casos son héroes. Ahí tú sabes las condiciones en que están muchas escuelas, tú sabes muchos maestros, incluso rurales, lo que tienen que padecer y sufrir para llegar a dar clases, y no se vale que por un pequeño grupo que está defendiendo ese negocio de 1,000 y pico de millones de pesos hoy y de 2,000 millones y pico de pesos de antier, y por 50,000 millones de pesos a lo mejor cuando manejaban las nóminas ellos, esté dándole al traste al futuro de la educación y a la imagen de todos esos buenos maestros que con mucho esfuerzo, muchos de ellos y con muchas carencias, están yendo a dar clases hoy. Porque la verdad se destina mucho dinero y muchas veces no llega a las aulas, no llega a las escuelas y no es justo. O sea, yo creo que el gobierno sí tiene que ser más enérgico. Yo también invitaría a la gente, muchas de las cosas que leemos en los medios no son verdad. Muchas de las cosas que leemos en el Twitter y en el Facebook tampoco son verdad. Y muchas veces la gente se engancha con chismes y cosas que están manipuladas. Y hoy tenemos una gran capacidad de información como nunca. O sea, hoy la cantidad de información que llega a una persona a través de un teléfono, de una tableta o de la computadora es enorme. Es una cantidad de información que no da tiempo de revisarla toda. Entonces creo que tenemos la capacidad de, entre lo que llega bueno y lo que llega malo, tener un buen criterio para evaluar cuáles de todas esas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor son válidas, cuáles no son válidas. A mí me ha tocado ver medios de comunicación que por dinero dan una nota, gente que golpea a una autoridad a veces porque le están dando dinero, y también cómo lo golpean cuando no hay el dinero, ¿no? Cómo lo ayudan cuando hay dinero y cómo lo golpean cuando no hay dinero. Entonces, yo creo que la gente hoy tiene la capacidad de estar muy informados. El mexicano de hoy tiene que estar informado, tiene que usar esa información para ayudar a sacar a su país adelante, separando de las buenas fuentes de las malas fuentes. Y resumir algo importante: los países no cierran la cortina. Eso se lo aprendí alguna vez a algún asesor de negocios que decía, bueno, por muy mal que esté un país, y lo vemos ahorita en Venezuela, ¿no? Que bueno, si nosotros nos quejamos de algunas cosas en Venezuela, no hay ni papel de baño. Con eso resumiría todo. Tienen mucha gasolina, pero no hay papel de baño. Entonces el país no cierra la cortina. ¿Qué quiero decir? México va a seguir adelante. México finalmente, con nuestros éxitos de hoy y nuestros tropiezos de hoy, pues dentro de 20, 30 o 40 años va a seguir adelante. Lo que tenemos que es cómo queremos ver a México dentro de 30, 40 o 50 años y ponernos a trabajar hoy en eso. A mí me da mucha tristeza que no tenemos un plan de país a largo plazo. Cuando tú vas a Canadá o a Europa, estás viendo que ellos están resolviendo problemas que se les van a presentar en el futuro. Los problemas de hoy más o menos ahí los llevan ya resueltos y están pensando en cosas que van a pasar en 30 o 50 años y se están preparando. Y nosotros hoy en día a veces no tenemos un programa ni de qué carretera vamos a hacer en 3, 4 años. Entonces eso hace que mucha de la administración pública de quien entra al gobierno municipal o al gobierno estatal o al gobierno federal quede en manos de la buena voluntad de la persona que llega, y que sea muy fácil
que si la persona tiene voluntad haga las cosas correctas, pero si tiene mala voluntad cometa graves errores, porque no tenemos una línea, no tenemos un camino trazado de hacia dónde queremos llevar el país. Y yo diría, el primer objetivo que tiene que haber se llama México. Un México seguro, un México verde, un México exitoso, etcétera. Y cualquier cosa que en el camino no nos lleve a ese México es mala. Y esto no tiene que ver con partidos políticos, no tiene que ver con zonas del país, tiene que ver con un plan integral que tenemos que hacer todos los mexicanos y llevar a ese México que vemos, cómo nos vemos dentro de 30, 50 años, ir hacia allá. Y si en el camino hay un mal líder que quiere tomar el poder, no dejarlo. Y si en el camino hay alguien que no está haciendo lo necesario para que la educación llegue a ese punto o que la seguridad llegue a ese punto, quitarlo. ¿Por qué? Porque vamos tarde, vamos retrasados, no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo el tiempo, porque tristemente no nada más es el tema del dinero y del poco crecimiento, nos hemos llevado muchas vidas entre las patas por malas decisiones, por temas no resueltos, se han muerto miles de gentes en este país, recientemente en una guerra que ha cobrado más de 300,000 víctimas, que venimos cargando desde hace 6 o 7 años, pero más aparte hemos perdido mucha gente en carreteras, en hospitales, en muchos lugares que si lo sumamos son millones de gentes por una mala administración, por una ineptitud, y creo que no se vale. Independientemente de que tenemos, como lo decíamos al principio del programa, todo para ser un país exitoso, pero tenemos que ver dónde nos vemos y todo lo que no abone a que este país esté en ese lugar tiene que castigarse y tiene que hacerse a un lado. Estamos concluyendo, Tony. A mí me gustaría un último mensaje. Se ha hablado aquí de lo que tienen que hacer los empresarios, de lo que tienen que hacer las autoridades, de lo que tienen que hacer los partidos, de lo que tiene que hacer el sistema educativo. Y está bien y coincidimos. Finalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciudadano que quiere un cambio, el ciudadano que quiere un país mejor, el ciudadano que quiere tener aquí las mismas oportunidades que encuentra en Estados Unidos para no tener que emigrar y dejar a su familia? ¿Qué mensaje o qué encargo le tenemos que dejar al ciudadano para que él participe en ese cambio? Participe de manera propositiva, entusiasta, para lograr tener un México con mayor tranquilidad, con mayor paz, con mayor certeza jurídica, con más oportunidades de empleo. ¿Qué debe de hacer? Mira, hay una canción de Michael Jackson que se llama El hombre en el espejo, y yo creo que hay que empezar por el hombre que vemos todas las mañanas en el espejo. Cuando logremos que la persona que vemos todos los días en el espejo sea una mejor persona, todos, esto va a cambiar. Como te decía, esto va a seguir. México es una película que no tiene fin porque los países no se acaban. Tendría que el sol devorara la tierra, o haber una guerra nuclear para que eso se acabe, y esperemos que para eso tarden miles de millones de años. O sea, tenemos que ponernos a trabajar cada quien primero en nuestra persona, en ser mejores personas, levantarnos en las mañanas buscando ser mejores personas con nuestros hijos, con nuestras esposas, en nuestro trabajo, y de ahí salir a la calle y reflejar eso, darle el paso a las personas. En la esquina a veces yo cuando tengo la oportunidad del paso a alguien, porque coincidimos en una esquina y me dan las gracias, hasta me siento mal, porque digo, no tendría por qué darme la persona las gracias por dejarlo pasar, pero volteas a ver que la mayoría de la gente no lo hace, y entiendes por qué la persona hace las gracias, pero tenemos que empezar por esas cosas sencillas. Si todos hacemos esas cosas sencillas, México va a cambiar de una forma muy positiva, pero además a las personas que les demos el cargo de llevar el volante de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, hay que exigirles. Como decía hoy, las redes sociales, los medios de comunicación que hay son tan vastos que nos da ya la oportunidad de discernir de las noticias reales a las irreales. Aunque a veces nos equivoquemos, tenemos la necesidad como pueblo de ser exigentes. Y al que no le guste que le exijan, pues es muy fácil que se regrese a su casa, que se regrese a su negocio. O sea, no nos hace ningún favor nadie llegando a una alcaldía o a un gobierno del estado o a una regiduría o a una diputación. Es un honor estar en esos puestos. Tú tuviste el privilegio, además te reconozco, siempre lo he hecho, que fuiste uno de los mejores alcaldes de Veracruz. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y necesitamos gente que quiera llegar por la convicción de hacerlo, porque quiere dar algo más a su ciudad, que sea un orgullo que el día de mañana lo siga saludando a la gente con respeto en la calle, y que no sea una vergüenza haber pasado o haber tenido la oportunidad de haber sido alcalde, gobernador o diputado porque se hicieron las cosas
en las que no creía uno, o en las cosas a medias, o las cosas mal hechas, o las cosas en beneficio. Tenemos que exigir con respeto, como dices tú y como dice mi papá, hay que exigir con respeto, pero hay que exigir. O sea, no podemos seguir siendo apáticos o seguir siendo agachones, porque se nos está yendo el tiempo, se nos están yendo las oportunidades, y hay que decirlo, otros países están haciendo su tarea mejor. Y al final de cuentas, el trabajo llega a los lugares, el buen trabajo, el trabajo que se paga bien, llega a los lugares donde la gente hace las cosas bien. En donde las cosas no se hacen bien, pues llega a los trabajos que se pagan menos bien, y menos oportunidades. Entonces yo digo, México tiene un gran potencial, pero tenemos que aprovecharlo. El gran potencial es como si tienes un rancho muy bonito allá en Coatepec y no lo siembras, ¿no? Pues ahí está el rancho, pero pues hay que sembrarlo y hay que trabajarlo. Y México necesita que se trabaje. Nada va a salir de gratis, porque ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en Japón las cosas son gratis. La gente trabaja y trabaja muchísimo. Ni llegó la gente y tenía la mesa puesta. Así Tuvo es. que llegar desde cero a construir lo que ahora son Así es. realmente unas potencias económicas. Y siguen trabajando mucho, con inteligencia y con respeto incluso en la naturaleza y con eficiencia. Entonces, nos queremos ver ahí, pues hay que trabajar, ¿no? No puedo decir, oye, ¿por qué la casa de mi vecino está más bonita, está pintada y limpia, cuando pues yo me levanto tarde, no barro, no limpio y no pinto, ¿no? O ni siquiera me voy a trabajar para traer dinero para arreglarla. Entonces, quiero que la casa mía esté como la del vecino, pues vamos viendo qué está haciendo el vecino, ¿no? Yo creo que ahí, gracias a Dios, tenemos los recursos, está el talento del mexicano, que siempre ha sido aplaudido en muchos lugares del mundo por su capacidad, pero tenemos que ocuparnos de resolver los problemas. Yo diría un poco menos de tele, un poco menos de chat y de cotorreo, y un poco más de trabajo y de oficio productivo. Muy bien. Tony, te agradezco el mensaje. No, gracias a ti por tu programa. Emotivo, profundo, fácil de captar, y yo creo que es momento que cada quien haga su tarea, los empresarios ayudar a México a que crezca, que tenga empleo, y la gente que trabaja tratando de hacer mejor su tarea, tratando de hacer mejor su trabajo, los políticos a gobernar con sabiduría, con un sentido de responsabilidad. Y si todos empujamos en la misma dirección y lo hacemos bien, con optimismo, con entusiasmo, con enjundia, con coraje del bueno, yo creo que vamos a lograr levantar a México muy pronto. Yo te agradezco de veras, en verdad, tus opiniones, tu buena disposición de venir acá a platicar con nosotros, con nuestro auditorio, y bueno, esperemos que nos sigas acompañando. Te vamos a invitar en otra ocasión, que te animes, porque creo que cuando viene o se da un mensaje con tal claridad y tal profundidad, muchos corazoncitos, muchas cabecitas seguramente agitamos para el bien. Ojalá. Agitamos y motivamos. Muchas gracias otra vez. Gracias a todo tu auditorio. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por el favor de escucharnos y de vernos. Y nos vemos Dios mediante y nos escuchamos el próximo sábado. Muy amables.